Muy buenos días. Les voy a hacer una clase novedosa para ustedes, que es el tema del psicodiagnóstico, tema que es difícil que lo vean en pregrado si no es en psiquiatría o más tarde en posgrado. ¿Qué quiero decir con psicodiagnóstico? El psicodiagnóstico es la evaluación psíquica a partir de pruebas que hace un psicólogo experto en la materia. No cualquier psicólogo puede hacer un diagnóstico a través de pruebas. Se podría decir que es lo más propio y exclusivo del quehacer psicológico, porque el que aplica estas pruebas tiene que estar capacitado y solamente la psicología capacita a especialistas en aplicación y también en elaboración de test psicológicos. Otro punto importante es que respecto a la exclusividad, es que en la psicoterapia, por ejemplo, no es exclusividad del psicólogo, también la ejerce el psiquiatra. Sin embargo, la psicometría sí es exclusividad del psicólogo. ¿M? Por lo tanto, podríamos decir que es la rama de la psicología en donde más se trabaja en equipo con los psiquiatras, el cual muchas veces requiere información adicional. Ejemplo, si le llega un paciente con una psicosis maníaco-depresiva y no sabe bien si se trata a primera vista, porque es primer brote, si es una psicosis maníaco-depresiva o una esquizofrenia en curso. Ahí da mucha información un test de Rorschach, pero tiene que ser aplicada por una persona que esté bien capacitada. Otra ocasión de trabajo en equipo con psiquiatra es cuando éste se encarga solamente de la parte farmacológica en un paciente y deriva al paciente al psicólogo para la parte psicoterapéutica. Por lo tanto, tendríamos dos aspectos importantes que hay que tener en cuenta en el área de la psicometría. Una que es un área muy útil, puesto que aporta a la selección, al diagnóstico, a la investigación de aspectos de la conducta humana, y dos, que paralelamente conlleva un alto índice de valor psicoiatrogénico, es decir, que se producen en esta área o ejercicio de la profesión errores generados por por una mala práctica de la profesión. Por lo tanto, es importante que reflexionemos sobre los aspectos éticos en el uso de las pruebas psicológicas y la necesidad que existan normas que regulen su utilización. No se puede utilizar como quien quiere sacar el tarot acá. La mayor utilidad y riqueza, podríamos decir, de las pruebas radica en la interpretación psicológica de los resultados, pero también es el factor más peligroso. ¿Por qué? Porque hay eh, psicólogos que no son idóneos, que usan estas pruebas sin conocer su alcance y hacen un mal uso de ellas. No es una prueba solamente un resultado numérico. El resultado numérico en sí es irrelevante. Solamente uno usa este resultado en comparación con otros criterios interrelacionados con variables y con el conocimiento clínico del lenguaje, ¿ya? Por lo tanto, se han cometido abusos en el uso de estas pruebas. eh, Muchas personas se han visto expuestas a que se les pase pruebas psicológicas que han sido mal aplicadas, con interpretaciones falsas, entrega de información inconveniente. Uno maneja un lenguaje técnico que el paciente o cliente o quien sea no maneja. Si a mí me dicen hay núcleos perversos, yo lo puedo interpretar de cualquier manera eso. Por lo tanto, es importante enfatizar la necesidad de crear conciencia de los riesgos y las consideraciones necesarias a la hora de trabajar con pruebas psicológicas. Y para eso, les vuelvo a decir, es importante los aspectos éticos y profesionales y paralelamente hay que destacar la necesidad de que el psicólogo que aplique pruebas se especialice en esa área en particular. Ahora, las pruebas psicológicas se pueden aplicar a distintos ámbitos: el ámbito de la psicología educacional, laboral, selección de personal, clínica de adultos, que es mi especialidad, y la psicoterapia. Y para ello es necesario que el psicólogo se especialice en dichas áreas. Por ejemplo, el psicólogo educacional va a hacer un diagnóstico de un estudiante considerando su entorno familiar, social, su adaptación al mundo escolar, y así va a determinar las acciones a seguir. Mientras que el psicólogo clínico va a evaluar más las dinámicas inconscientes del sujeto y determinará una modalidad terapéutica a través de un diagnóstico nosológico psiquiátrico. ¿Ya? Empecemos la clase. Eso era como introducción, pero era necesario que se los recalcara. ¿En qué consiste
un informe psicológico. Cuando el psiquiatra le pide al psicólogo que evalúe a un paciente, el ejemplo que les ponía recién de un paciente con psicosis maníaco-depresiva para ver si es una esquizofrenia en curso o un trastorno del ánimo, y le pide el psiquiatra que le informe, que le haga un informe neuropsicológico. Este informe, para que ustedes sepan, cuando lo pidan, tiene que contemplar las siguientes áreas de evaluación. ¿M? La identificación, por ejemplo, que se le apliquen pruebas de personalidad, como el test de Rorschach o TAT o test de Philipson, son pruebas que indagan los aspectos más inconscientes de la personalidad, que solamente aparecen en estas pruebas proyectivas. Evaluación intelectual, evaluación neurológica, motivo de consulta, la actitud que tenga el paciente frente al examen. Y ahí vamos a ver después una conclusión y sugerencia. La evaluación de personalidad, la primera parte, como les digo ahí, pueden pasarlo después, va a depender el test que se use de la especialidad del clínico, si está capacitado en test de Rorschach, en TAT o en ambos. Después también va a elegir el test intelectual. El test dominó 48, ese es autoaplicado y es el que más alta correlación tiene con el VICE, que es el test intelectual más, yo le diría, confiable. Después la evaluación neuropsicológica, yo por lo común aplico la figura compleja de Rey, que es muy completa, da mucha información y porque tengo bastante experiencia en ella. Mm, mide podríamos decir, la estrategia, la capacidad visoespacial del sujeto a través de dos etapas. Ahí se las voy a mostrar. Y el test de Benton también uso y la batería del Luria. Eso. Todo lo que yo evalúe, ¿ya? Y las conclusiones a las que llegue a través de las pruebas que haya aplicado, tengo que correlacionarlas con la entrevista clínica que hice, que a lo menos es una entrevista de más de media hora, ¿ya? En donde yo ahí hago hipótesis, indago antecedentes biográficos relevantes, relaciones amorosas, antecedentes de enfermedades, antecedentes escolares, y a lo que llegue, lo que yo vea en las pruebas tiene que tener relación con lo que vi en la entrevista clínica. Si no, algo se me fue o algo están dando cuenta las pruebas que no aparece al ojo clínico. Como les dije, hay una evaluación intelectual, neuropsicológica, evaluación de personalidad, que vamos a verlo uno a uno. Bueno, brevemente, la evaluación neuropsicológica, yo les pongo ahí Luria, porque es el autor que más importante y relevante en esta área. Se ocupa de ver cómo está funcionando el cerebro a través de cómo rinde la persona en los test objetivos y estandarizados. Se le pasan una serie de pruebas que miden aspectos psicológicos y neurológicos, no desde el punto de vista médico, sino de los llamados procesos cognitivos, memoria, atención, concentración. Y en el fondo, estas pruebas, denominadas baterías neuropsicológicas, intentan discriminar de una manera lo más precisa posible si hay una lesión o una afección que esté afectando el desenvolvimiento del sujeto en su vida normal, ya sea a través de su estado de ánimo, memoria, a través de las tareas cotidianas, etcétera. Luria, les pongo ahí una foto de Luria y Vygotsky. Luria trabajó mucho con Vygotsky, que es un gran teórico del desarrollo cognitivo y evolutivo del niño, y ambos rusos trabajaron en el campo de las neurociencias, ambos dos. Vamos a ver las pruebas. Otra cosa importante de Luria, que él planteaba que el cerebro humano, cuando sufría un daño por la senectud o por un accidente cerebrovascular o traumático,
podía recuperar la funcionalidad perdida haciendo trabajar otras partes que pasaban a desempeñar las funciones que antes que no estaban realizando. ¿Qué quiero decirles con esto? Que fue el primero en hablar de la neuroplasticidad del cerebro, que es la base de la neurociencia actual. A finales de los 90 también otra cosa importante, se estandarizó el test de Luria. Son 11 escalas que mide esta batería y miden funciones como función motora, rítmica, táctil, visual, lenguaje receptivo, lenguaje expresivo, escritura, lectura, aritmética, memoria, proceso intelectual, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Yo tuve que capacitarme un año para aprender a usar esta batería. En todo caso, la Universidad Católica estandarizó para Chile la prueba de Luria. La prueba de figura compleja de Rey es una de las que más uso yo, que tengo más experiencia en ella. Es parte de la batería de Luria y nos entrega un screening, ya una información general y rápida, bastante cercana a lo real. ¿M? Se usa mucho en investigación. Recientemente la hemos usado en sujetos drogadictos para evaluar cómo está la memoria visual. Nos entrega un indicador del funcionamiento mental del sujeto a partir de la capacidad que tiene de jerarquizar la información que le llega del medio y cómo organiza la información, ¿no? A partir de lo que ve. Y consta de dos partes. Una de copia, yo lo hago copiar una figura y después de memoria. Aquí se los muestro. Le pongo esa figura y le pido que me la copie y yo voy cambiándole el color. Le digo, no te preocupes cuando te cambie el lápiz y en el fondo yo voy anotando con qué color empezó, con qué color siguió y así veo qué estrategia de copia usó. Si ustedes miran, lo más eficiente es captar que hay un rectángulo central y diagonales que la cruzan y detalles internos. Si yo empiezo por un detallito chico, como una de las rayitas, y después sigo por otra, al final me va a costar mucho la copia. Y por lo tanto voy a retener menos. Después que termine de copiar, le paso otras pruebas, recojo más información de mi entrevista, de antecedentes biográficos, y después de 15 minutos le paso una hoja en blanco y le digo, dibújame lo que te acuerdas de lo que copiaste hace poco rato. Y ahí yo mido memoria de la figura. Otra prueba es el test de Benton, ¿ya? Que como les puse ahí, evalúa la eficiencia intelectual en ese momento a partir de la capacidad de atender, concentrarse y retener. Son 10 imágenes como esta, son 10 imágenes como se las voy a mostrar a continuación, en donde el sujeto se le muestra por 10 segundos la imagen, se le pasa una hoja y se le dice que reproduzca lo que vio. Se supone que son 10 puntos el máximo, es un punto por lámina. Tener este resultado yo lo comparo con el resultado que obtuve en las pruebas intelectuales. Si yo tengo un 6 de 140 y de los 10 puntos saco 4, algo no está funcionando. Como dice Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca. En el fondo, no puede haber una diferencia entre el CI que obtengo y el puntaje que obtengo en esta prueba de más de 2 puntos. Si hay una diferencia mayor a 2 puntos, se sospecha de un deterioro orgánico. Esta es la prueba, una de las imágenes del test de Benton, son 10. Por ejemplo, si le falta la raya de al medio del círculo, ya es 0 punto. Entonces sería 0 punto y un error, porque puede tener más de un error en el dibujo de la imagen que observó por 10 segundos. Este test de Benton yo comparo con el resultado en la figura compleja de Rey y con mi CI. Por eso yo les dije al principio, no vale en las evaluaciones neuropsicológicas el
el resultado numérico solo, ¿me entiendes? Se tiene que cotejar ese resultado con otra información, no tiene ningún valor eh, eh, un número, el resultado numérico en sí es irrelevante. Eso es lo que quería decirles, sino que se correlacionan. Esta es la prueba intelectual dominó 48, versión francesa. Nunca pasó la versión chilena, porque la versión chilena ustedes la pueden encontrar hasta en el persa. Es una prueba en donde el sujeto tiene que jugar al dominó, ¿ya? Tiene que encontrar el valor que falta en la hoja de respuestas que está sin número. Por supuesto que no tiene que hacer los puntitos, sino que tiene que poner los números. Tiene que buscar la secuencia, mirar la secuencia y ver cuál es el valor que falta. Si ustedes se fijan, es 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4. ¿Qué faltaría? 2, 4. En la B, 2, 3, 2, 3, 2, 3. ¿Qué faltaría? 2, 3. En la 6, ¿se acuerdan el dominó? Chancho 6, después 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué faltaría? ¿Qué viene después del 6? 0, 0, 0 pone. Después 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Entonces empieza muy fácil como ustedes ven, pero no sigue tan fácil al final, cuesta más. Miren, la última hoja de respuesta de ejercicio del dominó ya es más difícil. ¿Se fijan? Ya, esto lo alcanzan muy poco. Esa es la hoja de respuestas total. Y ahí, como les decía, el dominó 48, que estima el CI de la persona y es una prueba autoaplicada. Y como les digo yo aplico la versión francesa para que no vayan a conocer la respuesta. Tiene una alta correlación con el test intelectual de Weiss. Bueno, este test, el mini mental, me gusta explicárselos un poco porque posiblemente lo van a usar bastante en la atención primaria. Es un test para cuantificar el estado mental, es un screening rápido que muestra una valoración inicial de deterioro cognitivo. Cuando ustedes sospechan que algo pasa, entonces le pasan esta prueba que no es más de 15 minutos, la puede pasar a usted, una enfermera o algún otro personal de la salud. Por sí sola no sirve para el diagnóstico final de demencia, pero sí corrobora, ayuda cuando uno tiene sospecha. Fue creado por Folstein, que es el director de psiquiatría del New England Medical Center. Este hombre ha hecho bastantes investigaciones en neuropsiquiatría, en investigaciones con enfermedades de Alzheimer sobre todo. Y esta aplicación de esta prueba, como les decía, en forma individual y puede ser aplicado por profesionales de la salud. Mide rendimiento cognitivo, orientación en el espacio, tiempo, memoria reciente, fijación, atención, cálculo y lenguaje. Discrimina alteraciones cognitivas orgánicas como demencia y evalúa, como les decía, en forma rápida el nivel intelectual. Se detecta si hay algún deterioro cognitivo o una posible demencia. Evalúa el grado. Pero, si bien se utiliza para evaluar pacientes psicogeriátricos con algún tipo de problemas cognitivos, no es sustituto de una evaluación neuropsicológica completa. Tiene, una puntuación, bueno, no detecta Alzheimer en fase leve, sí moderada y grave. Detecta por una de las pruebas que tiene si hay sospecha de demencia vascular o un Alzheimer. ¿Por qué? Porque por las funciones que mide. Se lo voy a... de 24 a 30 puntos nos dice que es ausencia de deterioro cognitivo. De 18 a 23 puntos, deterioro cognitivo moderado y 17 o menos puntos, deterioro cognitivo severo. Les voy a pasar a explicar esto. Aquí está la prueba del mini mental que se las voy a mandar, que como ustedes ven tiene una escala de orientación, temporoespacial, de memoria, escala de atención y cálculo,
La escala de recuerdo, la memoria reciente, es la que permite distinguir si hay demencia vascular o de Alzheimer. Acuérdense que la demencia vascular y el Alzheimer, en ambas se ve alterada la memoria reciente. Sin embargo, si uno le da una pista, la demencia vascular recoge la pista y logra acordarse, ¿sí? Y no así el Alzheimer. El Alzheimer es algo que nunca ocurrió. Eso es lo impactante que tiene la demencia de Alzheimer, que es como un presente sucesivo, no fija. Aquí la memoria reciente ustedes la pueden ver en estos subítems del 11, 12, 13, creo que eran. Ahí se los voy a mandar en el apunte, bien explicado. Es en el 23 y 24, lo que les decía yo, que ayuda esta parte del test a verificar las hipótesis que uno tiene si es una demencia vascular o Alzheimer, si sigue o no la pista. Échenle una mirada y después se lo explico en la slide que sigue. Ahí repite la frase que voy a decir. Usted tratará de repetirla exactamente igual. Es bien fácil de aplicar, está explicado esto en el apunte. Acuérdense que para hacer un diagnóstico de demencia tienen que haber por lo menos 2 dominios afectados. Bueno, el tema de la enfermedad de Alzheimer tenemos que aquí parar un par de minutos y reflexionar sobre esta enfermedad que cada día aumenta más en prevalencia a medida que aumenta la esperanza de vida también. ¿Por qué quiero detenerme aquí? Les voy a leer algo que les escribí en el apunte, porque lo explico mejor cuando lo redacté que decirlo así de memoria. Porque como ustedes ven en esta imagen de un pintor, William Utermohlen, ¿ya? Es un pintor norteamericano, quien a temprana edad se vio afectado de este mal y cuando el doctor le diagnosticó Alzheimer, él partió haciéndose autorretrato. Y ustedes van viendo cómo va desapareciendo él. Él intentó continuar lo más posible. Si ustedes ven la segunda, del 95, ya es una mirada como desconcertada, ¿ya? Y esto tiene que ver con el tema de la identidad, que es lo que ataca, la esencia que desaparece, lo que desaparece en el Alzheimer, ¿ya? Como les dije, el diagnóstico definitivo de la enfermedad la hace el médico especialista, se basa en los exámenes pertinentes y en la experiencia como clínico, teniendo en cuenta síntomas fundamentales. Pero lo que identifica esta enfermedad es la pérdida de la identidad. Y ahora les voy a leer lo que les puse en el apunte que les mando en la página 15. Por identidad se entiende lo permanente a lo largo del tiempo y de los cambios y que permite que seamos reconocidos. Esto lo dice Ricoeur, el filósofo francés. Es un yo que representa una especie de esencia inmutable que se mantiene igual a sí misma a pesar de los cambios. Si ustedes se encuentran con un compañero de curso que no lo han visto desde tercero básico, ustedes van a encontrar una esencia que vieron en él, a pesar de los cambios que haya sufrido. Entonces, en cierta medida es un concepto comparable al de sustancia de Aristóteles. Es importante este concepto de identidad ya que es diferente al tradicional que cree que uno recibe un yo, un alma, hecho y con esa misma alma uno se muere. Este concepto de identidad plantea que lo que no cambia es inexistente. Por eso el cambio es constitutivo de la identidad, la cual por lo tanto no es inmutable. En definitiva, el yo no nace hecho, no nace como lo que es, a diferencia del animal. Por ejemplo, el león nace león. El hombre tiene que llegar a ser, el hombre necesita para ello de un proyecto. El hombre se descubre en un mundo en que está arrojado y necesita desarrollar lo que quiere ser. Crea un mundo adaptado para él. El hombre, por lo tanto, necesita definir
qué es ser hombre, definir qué hombre quiere ser en esta tierra y en qué mundo quiere vivir. Por lo tanto, y acá vuelvo a la identidad. La identidad intenta responder a la pregunta de quién es este hombre. Es esta identidad, esta capacidad de dar respuesta a quién es este hombre lo que se pierde en la enfermedad de Alzheimer. Y esto es lo que le pasa al pintor William Utermohlen. En su última pintura el rostro ya no es tal. Es apenas una colección de trazos borrosos donde no se logra distinguir unos puntos negros en lugar de los ojos y una gran cicatriz que divide algo parecido a una cabeza en dos. Entonces, para diagnosticar Alzheimer depende de la funcionalidad en el test, por ejemplo, en el Mini-Mental, y que tenga por lo menos 2 dominios comprometidos. ¿Se acuerdan que habían distintos dominios? Lenguaje, motricidad. No basta con un dominio comprometido, tienen que haber 2, ¿ya? Y que tiene que ser al menos de una desviación estándar debajo del promedio. Con la enfermedad de Alzheimer definitivamente hay demencia, pero no todas las personas con demencia tienen Alzheimer. Acuérdense, eso es una obviedad, pero hay que tenerlo claro. El Alzheimer es un síndrome de naturaleza degenerativa, es decir, empeora con el tiempo. Hay una disminución continua de la función cerebral. Como ustedes saben, estas proteínas llamadas placas y ovillos se depositan en el cerebro y bien, empiezan a restringir la comunicación entre las células nerviosas, lo que eventualmente va a afectar la memoria. La causa exacta de esta enfermedad no se sabe, ¿ah? Hay muchos tipos diferentes de demencia. La más común es la Alzheimer, la demencia vascular es la que le sigue en frecuencia, después la demencia con cuerpos de Lewy, también está la demencia mixta, también es común, también está la degeneración frontotemporal y las demencias asociadas con daño cerebral como infecciones, abuso de alcohol, marihuana, son bastante menos comunes. Todo el tema hoy en día respecto a, a la- al tratamiento del Alzheimer está enfocándose a la prevención. ¿M? Se dice que algunos medicamentos pueden inhibir el Alzheimer temprano, pero las opiniones sobre estos medicamentos están bastante divididas. Varios médicos afirman que los efectos secundarios de los medicamentos son mayores que el efecto inhibitorio de la enfermedad a nivel cerebral. Por eso les decía que la terapia está basada principalmente en el apoyo y en la orientación y se centra en la pregunta cómo puede uno asegurarse que el paciente se sienta más cómodo y seguro, en garantizar que los pacientes puedan vivir en casa el mayor tiempo posible, porque las personas con Alzheimer funcionan mejor cuando viven en la casa. Es difícil. Está todo enfocado a prevenir la demencia, pero ¿se puede prevenir la demencia? Más bien se puede contribuir al retraso de la demencia, aumentando la educación infantil, aumentando el ejercicio, manteniendo relaciones sociales, dejando el tabaquismo, controlando la pérdida de audición. Eso es bastante importante. La depresión también tiene incidencia, la diabetes, la hipertensión y la obesidad. ¿M? Ahora, no todas las personas van a poder hacer todos los cambios, pero algunos sí. Y muchos autores proponen hoy en día un novedoso modelo de riesgo a lo largo de la vida, del cual ha derivado las fracciones atribuibles a la población, PAF le llaman, ¿m? Para mostrar en el fondo el posible efecto sobre la incidencia que en el futuro puede tener un éxito de eliminar los factores más potentes, que son los que les dije. Más de un tercio de ellos dicen que estos autores que más de un tercio de los casos de demencia podrían ser evitables con estos PAF, que es este porcentaje de reducción de nuevos casos en un lapso determinado. Lo mismo que les dije, esto es en el mini mental, cómo uno pesquisa Alzheimer. Acuérdense que no es definitorio, pero cuando uno sospecha es bueno aplicarlo. Y ahí les explico yo lo de los 2 dominios y es en el ítem 28 para distinguir entre demencia vascular o Alzheimer, si sigue la pista o no.
Esto en referente a la parte farmacológica en el tratamiento, lo último que se está usando, los últimos tratamientos, pero les vuelvo a repetir que el tratamiento hoy en día está enfocado a prevenir la demencia. En eso está últimamente los estudios. La sección Ciencia e Investigación del Mercurio es bastante buena. Hay dos periodistas que entienden de ciencia y están linkeados constantemente con los últimos estudios que aparecen en medicina, en ciencia, del Lancet, del British Medical Journal. Y esto apareció el año pasado, creo, para que le echen una mirada al que le interese. El tema de evaluar la inteligencia. ¿Se puede evaluar qué es lo que es la inteligencia? Wechsler fue el creador del test device y WISC para niños, que yo creo que es el instrumento más confiable para medir las funciones cognitivas, si están bien o no. A lo largo de la historia, ahí les puse la definición que tiene Wechsler de inteligencia, pero a lo largo de la historia había distintas inteligencias y ninguna, ninguna es aceptada universalmente. ¿Ya? Como rendimiento, hay gente que la define como rendimiento social, las repercusiones académicas, técnicas, Carroll, por ejemplo. Otros autores definen la inteligencia como un conjunto de capacidades independientes del ambiente. Isaac la define como una eficiencia del procesamiento neuronal. Otros la definen como una velocidad del procesamiento de la información y la capacidad de retener activa la información en la memoria inmediata. Wechsler, como les puse ahí, la ve como una facultad adaptativa, como algo observable, medible. Y otros autores como Stenberg, creo que era, que ve a la inteligencia como un tipo de autogobierno mental superior con 3 dimensiones: la capacidad de resolución de problemas, capacidad verbal y capacidad de inteligencia práctica. Eso en líneas generales el tema de la inteligencia, pero ¿qué sabemos de la inteligencia? ¿Hay diferencias por raza o no hay? ¿Mm? Hay un autor, un investigador que estudió mucho esto en los 60 y 70, Terman, y mostró una disminución del CI entre los indios hispanos, mexicanos y los sujetos de raza negra frente a los sujetos de raza blanca. Bueno, el estudio de la inteligencia como proceso innato ha sido fuente, como ustedes se podrán imaginar, de muchas contradicciones. Efectivamente se han comprobado diferencias importantes en los test de inteligencia entre las distintas razas, pero no siempre a favor de los blancos, ya que los japoneses puntúan bastante más alto que los blancos. Además que hay grupos de negros que puntúan más alto que otros grupos de negros, es decir, los del norte de Estados Unidos puntúan más alto que los del sur. Entonces, por último, la amplitud de las puntuaciones dentro de un mismo grupo étnico o racial va desde las más bajas hasta las más altas puntuaciones. Por lo tanto, ustedes se imaginarán que las puntuaciones entre un mismo grupo racial son mucho más grandes que las diferencias de puntuación entre razas distintas. Hay mucha polémica sobre la medición de la inteligencia y raza, y esta se ha avivado aún más con la opinión de Jensen en los años 60, que decía que las diferencias de inteligencia entre negro y blanco venía determinada por la herencia. Esto no está para nada claro, más bien está determinado por la cultura, lo que se ha visto, por el ambiente. Además que influye que los test de inteligencia han sido diseñados en un contexto cultural concreto, de blanco. Entonces se miden, todo esto ha cambiado tremendamente en el último tiempo. ¿Ya? Bueno, los test de inteligencia nacieron a mediados del siglo XIX para tratar a las personas retrasadas mentalmente y que estaban en instituciones. Y estas primeras pruebas fueron hechas por médicos franceses quienes hicieron hincapié en la capacidad verbal y poco en la capacidad manual. Ese fue Binet, sobre todo. Más tarde, Galton
un inglés, convencido, está él totalmente convencido que la inteligencia se heredaba y dijo que la inteligencia se podía medir viendo la discriminación sensorial y para ello hizo una serie de pruebas que se llaman las barras de Galton, ¿ya? Y estimaba visualmente una longitud o el silbato de Galton para juzgar si la persona discriminaba un tono más alto, se oía más, si discriminaba el peso, y ahí le decía qué inteligencia era. Después vino Cattell, que acuñó el término de test mental. Desarrolló pruebas bastante fáciles de administrar que proponían tareas bien sencillas, como por ejemplo tiempo-reacción, asociación de palabras, etcétera. Fue bien importante en la historia de esto. Y después vinieron las pruebas de inteligencia que conocemos hoy, que aparecieron en 1905, y en ese tiempo en Francia se quería solucionar el problema que había de amontonamiento en las salas de clase, por lo cual se procedió a retirar a los niños que no poseían capacidades suficientes para beneficiarse de una educación. ¿Y a quién le pidieron? A Binet, que idease como un test para identificar a estos niños. Y ahí Binet inventó el término de nivel mental, más tarde se lo llamó edad mental, para expresar las puntuaciones de un niño en un test. Ahora, este Binet no creía que la inteligencia pudiese desarrollarse, por lo cual los niños que puntuaban mal, para afuera, tenían que cambiarse de establecimiento. El término mismo de CI fue acuñado más tarde por Stern, ¿ya? Con el fin de convertir la edad mental en un valor que pudiese ser utilizado independiente de la edad. Y el CI es la razón entre la edad mental de una persona, EM, y su edad cronológica, EC, multiplicado por 100. La puntuación del CI en la población general tiene la forma de una campana, la curva normal, la gran mayoría se encuentra en el medio. Bueno, se determinó una puntuación típica del CI, que para cualquier edad la media era 100 y la desviación típica 16. ¿Ya? Y estos test de Binet y Simón guiaron todos los test de inteligencia para después, posteriores. El desarrollo importante que tuvieron los test de inteligencia vino después con la aparición de los test colectivos y esto fue al inicio de la Primera Guerra Mundial, que hoy en día se emplean muchos test no verbales y eso, entre ellos está el que les mostré del test de dominó. Bueno, les voy a hablar un poco del test de Weiss, porque es el más importante, hecho por Wechsler. Este hombre, Wechsler, desarrolló su test porque encontraba que el de Binet estaba demasiado orientado hacia los niños, entonces él dijo no y hizo uno para adultos, que lo hizo el 39, después lo ajustó el 55 y su última actualización fue el 81. Y también hizo una versión para niños y niños preescolares. Contienen dos escalas estos test, verbal y manual. Son puntuaciones separadas, es decir, hay un CI manual y hay un CI verbal y otro global. El VICE de los adultos fue revisado la última vez, como les dije, el 81. Las 6 subescalas verbales, como las ven ahí, son comprensión, información, aritmética, dígitos, vocabulario, y las manuales, las que le pongo ahí, clave, figura, incompleta, cubo, historia, rompecabezas, etcétera. Este test predice bastante bien el ajuste laboral de los niños que tienen un retardo mental y que han estado en institución y se les busca un empleo. En todo caso, los test de inteligencia hoy en día son instrumentos muy estandarizados, con normas, validez y confiabilidad bien establecidos y son una bastante buena medida para pronosticar el rendimiento escolar. Hay gente que los encuentra como un excelente medidor de retraso mental. Esto no es tan así, porque en el fondo un niño con retardo mental no, en información de la subescala verbal, no va a saber quién es Arturo Prat, no va a saber quién es O'Higgins, sin embargo uno tiene que evaluar en ellos la autonomía a través de las conductas, a través de conducta. Entonces no sirve mucho para eso. Yo creo que dentro de todas estas subescalas que les pongo ahí, la que más mide la inteligencia bruta, la capacidad innata, es la de cubos. Esto con respecto a lo que les decía, que se distribuye en forma campana y que el CI es la razón entre la edad mental de una persona, M, y la edad cronológica multiplicada por 100.
y ahí están los rangos de SI, desde retraso mental hasta inteligencia muy superior. Y aquí hablemos de los superdotados, que es otro tema. Siempre se pensaba que los superdotados eran como los nerds, que eran muy buenos para lo lógico matemático, malos para el deporte, de pocos amigos, se los veía incluso como raros, lo que hoy en día lo que hoy en día uno entiende por Asperger casi, no, no es así. Se evaluaron en Estados Unidos como 2000 y tantos superdotados y se vio que eran buenos en todo, en deporte, para socializar, eran niños bastante completos. Tienen un CI global que no varía, pero sí tienen variación en las pruebas especiales los superdotados. En las mujeres se ha visto igual diferencias, si uno quiere hablar de diferencias, no en superdotados, ahora me cambio de tema. Sí, diferencias entre mujeres y hombres, hay diferencias, parece, no en el CI global, pero sí en ciertas áreas del CI. Por ejemplo, puntúan más alto las mujeres en lo verbal y los hombres en lo espacial. Al parecer, pero en el CI global no hay diferencia. Los superdotados, como les decía, esta dimensión, las investigaciones han demostrado que los mitos acerca de los niños superdotados, en el sentido que son más o menos enfermizos, es totalmente falso. Y hay que diferenciar los superdotados de los genius, de la genialidad. La genialidad es algo totalmente distinto a la inteligencia alta o muy alta. Y eso es para otro capítulo, de repente les voy a hablar. Bueno, la última gran revolución respecto a cómo medir o cómo entender la inteligencia la trajo Richard Gardner, este autor de las inteligencias múltiples, que describe 7 tipos de inteligencias múltiples. Este es un investigador de Harvard, qué sé yo, inteligencia musical, que es la capacidad para entender significado a partir de los sonidos. ¿Cómo se explica Yehudi Menuhin, este violinista que acompañaba a sus padres cuando tenía 3 años a los conciertos? Y él dice que el sonido del violín le gustaba tanto que le pidió a su papá que le regalaran uno. A los 10 años Minujín ya era un intérprete famoso. Entonces ahí hay una inteligencia musical que se manifiesta mucho antes de haber tocado el violín. Y lo muestra la gran atracción que sintió por el instrumento o por el sonido que emitía ese instrumento, más que la velocidad con que aprendió a tocar. Y eso sugiere que él ya estaba preparado biológicamente para esta tarea. Hay otros, qué sé yo, genios en la música, Bruckner, etcétera. Y eso está dentro de la línea de la genialidad también. Después está la inteligencia cinético-corporal, ¿ya? Que es la capacidad para utilizar el cuerpo o parte de él con máxima habilidad y eficiencia o destreza. Federer para el tenis. Se equivoca poco el hombre, anticipa todo eso, ya está. La inteligencia lógica matemática, la capacidad para reconocer y apreciar relaciones abstractas. La inteligencia lingüística, la capacidad para comunicarse a través del lenguaje. ¿Cuál es la otra inteligencia? La espacial, la capacidad para percibir imágenes transformadas y recreadas en la mente. Un navegante, por ejemplo, dotado en esta área, puede, qué sé yo, navegar sin instrumentos guiándose por la posición de la estrella, el color del agua, el clima, mientras que el marino toma la nota, la posición de cada una de las estrellas, su relación hipotética, etcétera, este la sabe. Otro tipo de resolución de problemas espaciales ustedes lo ven con la visualización de un objeto visto desde un ángulo distinto y en el juego de ajedrez. Eso de visualizar un objeto visto de un ángulo distinto, si uno va en un avión y captar dónde está la casa, eso es al parecer en lo que puntúan más alto a veces en promedio, no, no todos los hombres que las mujeres, y las mujeres en la habilidad para decir una misma cosa de 7 formas distintas. A ver, la inteligencia verbal. Después estaría la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para reconocer y discriminar sentimientos e intenciones de otro, que es lo que tienen los líderes. La inteligencia intrapersonal, la capacidad para distinguir entre sentimientos y construir modelos mentales para cada uno, lo que me pasa a mí. Bueno, esto es la inteligencia múltiple. Los invito a ver esta entrevista que le hacen a Garner, que es fantástica y ustedes van a ver para dónde va la educación hoy en día. Y si es que uno puede o no medir y cómo medirlo.
Bueno, el tema del superdotado que no es sinónimo de genialidad, lo que les decía. Acá hay genios. Aquí está Goethe, que parece que es un genio sin par, es una especie de dios para los alemanes. Mozart, Hegel. Hegel ustedes pueden ver la cara y la mirada. Esa mirada ya casi es anormal con tanta intencionalidad en esa mirada. La genialidad es algo que es endógena, tiene más que ver con el proceso creativo. Los superdotados no siempre son creativos y vamos a ver las diferencias. Los rasgos de la genialidad. La genialidad, como les decía, es endógena, se viene de fábrica, sí. Se nace, se crece, se muere genio, no es sujeto a elección personal. Yo quiero ser genio, no sé, qué pena, no te va a resultar. Si eso se viene así. La genialidad siempre se la vincula a cierto grado de melancolía. Eso es lo que se ha visto en los estudios de los genios, que hay momentos en que están melancólicos cuando el fuego creador está apagado, ¿ya? Y el genio experimenta sufrimiento por ello. Y esto quiere decir que es parte de su identidad. Él es, ante todo eso, Beethoven. Lean al que le interese el tema la biografía de Emil Ludwig de Beethoven. Él ante todo fue para crear música. Para eso da la sensación que vino. Los genios tienen una vida absolutamente consecuente con aquello que persiguen, la realización de su obra. Bueno, el caso de este hombre, Grigori Perelman, mírenlo, este es un matemático ruso de Leningrado, Rusia. A los 10 años estaba ya en el círculo de matemáticos del Palacio de Leningrado. Era descrita como una persona excéntrica que vivía en su propio mundo y tenía dificultad para comunicarse con el resto. En ese sentido, un poco esquizoide. Bastante introvertido, callado, a diferencia de sus compañeros de la misma edad y con bastante dificultad para relacionarse con el mundo externo. Resolvió uno de los 7 problemas matemáticos del milenio propuesto por el Instituto Clay, la conjetura de Poincaré, por lo que le fue otorgado $1.000.000 como premio, cosa que él rechazó rotundamente, tomándolo a la par como un insulto. Él ve como que él vino a esta tierra para la matemática, vivía para eso y el resto no le interesaba mucho. Está vivo en realidad, no sé por qué hablo en pasado. Bueno, finalizamos el tema de las pruebas de eficiencia que miden la inteligencia y vámonos a las pruebas proyectivas, ¿ya? Las pruebas proyectivas intentan a través del mecanismo de la proyección ver qué es lo que hay en la mente del sujeto. Y para eso si hay un patrón que se repite y para eso ver un poco su personalidad, a tratar de hacer como una radiografía. ¿En qué se basan las pruebas proyectivas? Las pruebas proyectivas se basan en la teoría de la Gestalt. ¿M? En el fondo, que uno tiende a darle una forma y un significado a lo que percibe. Yo no percibo cuando miro un árbol, rama, hoja, verde, textura, sino que yo percibo un árbol. Y ese árbol para mí puede ser interpretado como un árbol precioso, otro muy melancólico, otro significado puede ser fuente de vida, etcétera. Lo mismo con una melodía. Si ustedes van a un concierto, ustedes no perciben violín, piano, ya cello, sino que ustedes perciben la melodía, la cual les produce algún sentimiento, lo interpretan de alguna manera, como bello, como feo, como denso, etcétera. Entonces, en esta teoría de la Gestalt es que Hermann Rorschach plantea su idea de que para conocer la personalidad yo tengo que ver cómo estructura el estímulo, ¿ya? La forma que le da. Y para eso yo no tengo que ponerle un estímulo lo más poco estructurado posible, porque si yo le pongo una mesa y le digo, dime qué ves ahí, y si me dice que ve un gato en vez de una mesa, yo digo, bueno, esta persona está con su juicio de realidad alterado, porque lo que hay ahí es una mesa. Entonces, para ver yo cómo estructura el estímulo, tengo que ponerle un estímulo inestructurado. Es la misma ley que hay cuando miramos las nubes, ¿se fijan? Cuando uno mira las nubes con alguien,
Uno ve un perrito, el otro ve un gato, el otro ve, qué sé yo, una montaña, un ojo, lo que sea. Uno le da la forma, ¿y cómo le da la forma? Porque el estímulo no está estructurado. Entonces, ese es el principio que hay detrás de una prueba proyectiva. El estímulo tiene que ser ambiguo y el sujeto va a poder ser libre de responder en cualquier forma. Se cree que cualquier significado que le dé el sujeto a la historia tiene que provenir de su interior. Entonces, por eso el test de Rorschach son manchas. Y yo a la mancha tengo que darle una forma. Y este es el principio de la proyección. Entonces, nunca hay una percepción pura, en el sentido que siempre yo voy a poner de mi interior, de lo que a mí, por ejemplo, de mi infancia, de mi biografía, al yo poner una forma. Siempre los estímulos se organizan de acuerdo al mundo interno de la persona que percibe. Y por eso, cuando se da una respuesta en el test de Rorschach, la persona va a proyectar sin colador todo lo que hay dentro de él y lo va a poner afuera. Entonces, de esta manera uno va a poder conocer cómo el sujeto recibe los estímulos. Ahora, la proyección, pueden haber test más estructurados que otros. El test TAT, test de percepción temática, es más estructurado. Ponen una especie de historia y o una especie de imagen, dos personas conversando, y yo le digo al paciente, le digo, dime lo que me ves, construye una historia con un comienzo, un desarrollo y un fin. Eso sería más estructurado, versus uno menos estructurado que es el test de Rorschach, que es una mancha nomás. Aquí tienen el test de la percepción temática TAT, son láminas acromáticas que uno le pone al sujeto y él elabora la historia a partir de ella. Y el análisis va a permitir al profesional inferir qué deseo, las esperanzas, los conflictos, experiencia encubierta que el sujeto. Ahora, no me basta con una respuesta, yo tengo que pasar todas las láminas y ver lo que se repite un poco, porque siempre hay un patrón de respuesta que se repite. Y lo relaciono con las otras pruebas que he pasado en toda la evaluación psicodiagnóstica. Otra imagen del TAT, ¿ya? Aquí, como les pongo ahí, uno le pide al niño, a la persona que invente una historia en torno al dibujo y la forma en que exprese qué condujo al evento, qué está sucediendo, qué piensa y sienten los personajes del dibujo en ese momento y cómo resultará el evento, me van a dar o me van a sugerir cómo está pensando el sujeto en relación con el ambiente físico y social que lo rodea. Bueno, les voy a hablar un poco más del test proyectivo de personalidad de Rorschach, que es el que más conozco, el que más experiencia tengo. Son, como ven ustedes ahí, 10 imágenes distintas, 7 blanco y negro y 3 a color. Las respuestas a color dan cuenta de otros aspectos, el cómo las da, cuántas da, que las respuestas en blanco y negro. Ahora vamos a explicar un poco más de qué se trata esto. Antes me gustaría hablarles un poco del autor de esta genial prueba, Germán Rorschach. Yo, con mi colega Sandra Viani, con quien hemos trabajado durante años con la prueba de Rorschach y hemos hecho investigación y hemos publicado sobre psicopatía y Rorschach. Una vez estábamos hace muchos años trabajando en esto y de repente llegamos a un libro con la obra de él y nos encontramos con una foto y nos llamó mucho la atención porque pensábamos que era un viejito que después de muchos estudios y con toda su sabiduría había llegado a este principio de la proyección que existía en esa época y lo había aplicado a las pruebas para conocer la personalidad y nos encontramos con este personaje parecido a Brad Pitt que murió a los 37 años de edad. Entonces me voy a detener un poco a contarles quién era este hombre, creador de este test, que nació en Suiza. Estudió medicina, se graduó en 1910 y trabajó como médico en un hospital psiquiátrico en Alemania. Empezó, eso sí, sus trabajos en la línea de la proyección como en 1911, recién graduado. Se casó con una rusa que lo ayudó bastante. ¿Mm?
Y después, el 14 y 15, se fue a trabajar a Alemania y, como les decía, murió a los 37 años a raíz de una peritonitis. Era muy conocido y muy admirado por sus colegas en Alemania, por Bleuler, nada menos. Lo tienen que haber visto en este curso de psiquiatría. Bleuler fue quien estableció, uno quien le dio el nombre de esquizofrenia, pues antes se la llamaba demencia precoz, y después fue quien estableció los criterios diagnósticos de la esquizofrenia, porque antes estaba Kraepelin, que decía que para distinguir una psicosis maníaco-depresiva de una esquizofrenia había que ver cómo evolucionaba en el tiempo. Bloyle no estaba de acuerdo con el criterio evolutivo y habló de las 4A. Pregunten en psiquiatría cuando vean esquizofrenia, las 4A de Bloyle. Bueno, Bloyle, ¿qué es lo que dice de Rorschach? Que era un hombre tremendamente inteligente, aparte de cálido y buena persona, y que tenía una capacidad diagnóstica impresionante. Bueno, esto lo descubrió, esto de descubrir que a través de manchas inestructuradas yo podía ver un poco cómo es la personalidad de la persona, lo descubrió de manera empírica, no a través de una teoría, ideas generales de la percepción visual o estudios psicoanalíticos, concepciones de la Gestalt, no. Él experimentó con una muestra de 405 pacientes enfermos mentales y normales, y su procedimiento fue empírico y les pasó a todos las manchas y vio los patrones de respuesta que se repetían. Bueno, ventajas y desventajas de esta prueba. Uno, la ventaja mayor yo lo encuentro es que uno tiene una libertad de elección y expresión de respuesta infinita. Cada persona ve su respuesta. No hay una respuesta que yo esté esperando. Y eso es verdad. Cuando ustedes miran una nube, y no es que sea mejor el que vio el gato que el que vio el perro. Entonces, no hay limitaciones ni ayuda. Todos los aspectos de la vida van a influir en la respuesta. Es decir, yo va a dar cuenta en la respuesta de su aspecto intelectual, emocional y cómo se está relacionando con el mundo, con los otros. Por lo tanto, cada persona tiene la máxima probabilidad de encontrar una expresión adecuada a su persona para dar una respuesta. Yo, cuando aplico la prueba, lo primero que le digo a las personas, algo que es verdad y no siempre creen, que digan lo primero que les parece la mancha, que no hay respuestas buenas ni malas. Y eso no lo creen. Y es verdad, no hay respuestas buenas ni malas. Es tu respuesta. Entonces, lo que sí, yo voy a ver si hay existencia o no de una patología en la respuesta. Pero no es porque me dio arañita y no me vio conejito. No, no es eso, no es así como se interpreta. Ya les voy a explicar cómo se interpreta. Se utiliza para explorar rasgos de carácter y temperamento también. Bueno, les voy a mostrar rápidamente las 10 láminas. Esta es la número 1, que un poco me va a dar la pauta. Es como el screening, la lámina 1. Lo que me dice acá generalmente da la pauta de cómo va a seguir. La lámina 2 ve también toda la temática de los impulsos. El rojo gatilla en muchas personas la parte más impulsiva o reprimida. También, si ven espacio en blanco, mucha gente ve al medio un cohete, ve dos osos dándose la mano, ve dos... Bueno, hay infinitas respuestas, pero es distinto si yo veo lo negro, en lo blanco, en lo rojo, si doy una respuesta global, una respuesta de toda la lámina, o veo partes, ¿ya? Qué sé yo, colita de conejo abajo, y veo una parte y no veo un todo. Es distinto si yo paso la lámina al paciente y el paciente no toca la lámina, o si el paciente toca, la da vuelta, la ve al revés, puede dar respuestas como quiera. Y eso da cuenta también de la actitud que tiene ante la vida, la actitud que tiene ante la prueba. La lámina 3, que también da cuenta de las relaciones interpersonales. Y ustedes aquí hay una típica respuesta que ejemplifica bien cuando hay respuestas orgánicas. Respuestas orgánicas, por ejemplo, es ver una parte y no ser capaz de ver el todo, ver una pura pierna.
¿no? Ahora, ¿cuándo las respuestas son patológicas? Cuando las respuestas exceden las posibilidades reales de percepción. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Por ejemplo, dos negros en un bar, esta es una respuesta que estoy leyendo que dio un paciente, tocando un tambor que me están mirando agresivamente. Hasta el tambor íbamos bien, que me están mirando agresivamente ya excede las posibilidades reales de la lámina. Ahí la persona pierde la conciencia que está interpretando. Esta es la lámina 4, la lámina de la autoridad. Se espera que la persona vea algo aquí como que se imponga, algo como grande. No se espera que vea una pulguita que la va a aplastar. Respuestas de una personalidad antisocial, psicopática, que me tocó evaluar hace unos 20 años, que decía de frentón que era un insecto aplastado y reventado. Esto habla un poco de no interiorización de la autoridad. Bueno, la lámina pasada, lámina autoridad, se dice que sería como la temática de esa lámina, pero no es todo, si no dice algo con autoridad, no la tiene interiorizada, no es tan así, si tiene que repetirse un poco las respuestas a lo largo de las 10 láminas. Esta es la lámina de la realidad, porque por lo común la persona ve un pájaro, ve un murciélago, ve algo alado, con alas. El no ser capaz de ver una respuesta acá da cuenta de alguna problemática en la visopercepción o ver solamente partes, etcétera. Esta es la lámina que se le llama de la sexualidad. Por lo común, los jóvenes, los adolescentes tienden a ver algo sexual, ya sea órgano sexual masculino arriba y órgano sexual femenino abajo. Sin embargo, si no lo ve, tampoco quiere decir que tenga reprimido. Más que ver, más que la respuesta misma es cómo la da. ¿Ah? Porque una persona, respuestas que tengo yo inmoderada, de persona con las piernas abiertas, teniendo sexo, qué sé yo, y con la examinadora al frente, hay algo más bien en la moderación en cómo lo expresa que da más información que el contenido mismo. Y no porque no dé una respuesta sexual no va a estar reprimido en lo sexual, no hay tal, depende de la edad, depende cómo lo vea, depende cómo lo diga, depende de qué, depende de cuántas respuestas da. De repente, si es un aspecto, si hay veces que la da vuelta, ve al revés dos personas, dos cabecitas de personas con las manos levantadas, o ve tenazas abajo. Hay mil respuestas que se pueden dar. Esta es la llamada lámina materna. A ver qué me puedo acordar acá. Se fijan que se ve como más como algo, como nubes, como algo más suavecito, ¿ya? O independiente del contenido que se pueda ver, dos niñitas mirándose o dos animalitos al medio. Una respuesta que recuerdo ahora también en este estudio que hicimos de psicopatía de una mujer que había envenenado al marido, ¿eh? Y me tocó por evaluarla por un peritaje legal. Y ella lo que vio acá fue una guillotina con los dos mangos a los lados. Ahora, no fue solamente ahí que me vio cuchillo, sino que de las 10 respuestas fueron 7 cuchillos, creo. Entonces, el ver en la lámina materna, que es algo generalmente más con, con contenidos de textura que se da acá, ver algo tan frío como el metal y la respuesta misma apuntaba a que a lo mejor efectivamente podría haber hecho algo con el marido. No, ya no me acuerdo bien cómo fue el caso. La primera lámina color, que se le llama la lámina de los afectos, cómo enfrenta el color la persona también nos da mucha información, ¿no?, de su mundo afectivo. Aquí, ¿cómo les puedo dar respuestas comunes? Uno espera que vean los animales a los lados, ¿ya? Y ya respuestas
cada vez puede haber respuestas originales, respuestas muy narcisas, también se propio acá. Con la temática de la identidad sexual, es fácil ver acá en esta lámina. Es distinto ver en la parte blanca. Es cómo se integra el color. A esta se la llama la lámina de la angustia, porque es como se arma la persona para dar una respuesta en un estímulo tan inestructurado. Esta es la más desestructurada de todas las manchas, entonces cuesta mucho más ver. A mí me han dado respuesta, por ejemplo, un hipomaníaco que estaba muy acelerado, me vio una persona en moto a toda velocidad, de lado, puso la lámina de lado y en la parte verde. Violín es lo típico que ven, brujos, qué sé yo, pero es en el fondo la capacidad que yo tengo ante un estímulo tan inestructurado, una situación nueva, a armarme, a estructurarme. Esa es como la información que yo voy a tener en esta lámina, que se llama la lámina de la angustia. Yo creo que es la que más información da, junto con la lámina 1. Y esta es la lámina 10, la lámina del pronóstico, que curiosamente en este estudio que hicimos con personalidades antisociales, las personalidades antisociales o psicopáticas no dieron respuesta acá. Y es lo que dice Kember, quien estudió la personalidad antisocial bastante a fondo, que el antisocial o psicopático generalmente no tiene proyección de futuro. Entonces, como lo relacionamos nosotros con eso. Se le llama la lámina del pronóstico. ¿Cómo se tabula? ¿Cómo se corrige esta prueba? No es fácil. Por eso, de las desventajas que tiene el test de Rorschach es la larga capacitación que requiere para poder decir mínimamente que uno tiene dominio y para poder pasar la prueba e interpretarla cercana a lo correcto. Primero yo veo cuántas respuestas globales dio, en una respuesta entera en la mancha, o vio partes de la mancha, o vio partes muy pequeñas de la mancha, que sé yo, unas notitas musicales, o vio sus respuestas eran más en los espacios en blanco, o sus respuestas eran detalles oligofrénicos, como les dije en la lámina 3, ver una pierna y no ver un todo. Después, sus respuestas estaban determinadas por la forma o más bien por movimiento, gente andando a todo lo que da, por ejemplo, la persona en moto, la mujer en moto a alta velocidad. Esa es una respuesta de movimiento y forma, ¿verdad? F, primero la forma porque me describió la persona y en movimiento. Después C es que las respuestas están determinadas por el color. Un abrigo rojo, es una FC. C' es el color blanco. K es la perspectiva y C chica es la textura. Qué sé yo, una piel de conejo en la lámina 4. Una alfombra. Entonces C chicas son texturas. Entonces, ¿cuántas respuestas de estas me da? Y eso me va a dar a mi cuenta de algo de su personalidad que está establecido, no solamente por los estudios de Rorschach, sino por los estudios que continuaron. Entonces yo espero ciertas proporciones. Espero entre 15 a 30 respuestas que me dé. Es muy poco dar una respuesta por lámina. De hecho, la instrucción es debe todas las respuestas que se le ocurran. Cuántas globales, cuántos detalles, son los porcentajes que uno espera y cuánto de eso es normal o anormal. No se espera que la persona vea todas las respuestas en espacio en blanco. Se espera máximo un 6% de respuestas en blanco y los espacios en blanco aluden por lo general a angustia. Y ahí están los porcentajes de F más son las formas bien vistas. F más o menos vistas. G en relación a M, ¿cuántas globales en relación a movimiento? Respuesta entera en relación a movimiento. Esa proporción también es esperable que G sea el doble que M, no que M sea el doble que G. Eso me va a dar cuenta de una, a lo mejor, bipolaridad en curso.
Estos son los cómputos de la proporción de movimiento, forma movimiento y movimiento puro, qué sé yo, ahí cuántos animales, cuánto humano. Los niños ven más animales que humanos cuando uno a medida que va creciendo tiende a ver humanos. Si yo quiero estudiar psiquiatría y me van a evaluar con un test de Rorschach a ver si tengo eh, habilidades para el mundo o el estudio de la psiquiatría, yo esperaría que me diera algo de humano, no solamente animal. Por eso, se tabula también según cuánto humano vio, cuánto animal, cuánta respuesta anatómica. Ustedes los médicos ven más respuesta anatómica, entonces hay un sesgo. Uno sabe que cuando evalúa a un estudiante de medicina o a un médico, espera que le vean mucho más anatómica de lo usual. No se espera en la población en general, no del ámbito médico, que vea anatómica. Sexual también, según la edad, cuántas respuestas sexuales, etcétera, me van a dar cuenta de conflictos o no en esa área, o conflictos, no, temáticas no resueltas, etcétera. Respuestas originales, populares, la gente del mundo artístico tiende a ver más respuestas originales. ¿Mm? Todo esto es el análisis cuantitativo de la prueba, pero la prueba también tiene un análisis cualitativo, que es lo que yo le decía de la relación que tiene para el examinado con el examinador, como dice la respuesta, ¿ah? Si le interesa que el examinador entienda su respuesta, eso habla de la empatía, etcétera. Hay mil aspectos cualitativos que uno evalúa. Entonces, cuando se dice, yo en realidad esta prueba no la puedo hacer porque sé cómo funciona, no. La prueba de Rorschach, si la pasa una persona con experticia y con dominio del test, va a sacar información igual. Y las áreas de la personalidad que se analizan. Para analizar la parte intelectual, veo todos estos aspectos. Cuántas respuestas globales, cuántas respuestas de detalle, cómo en el fondo se enfrenta la prueba. La capacidad planificadora me la da la relación de globales con movimiento. El examen de realidad. El examen de realidad hay una serie de indicadores que me dicen si tiene el examen de realidad alterado o no, que se haría en psicosis. Ahora les voy a mostrar un poco respuestas que donde hay examen de realidad alterado. El área afectiva, por supuesto que la respuesta a color en relación con la respuesta de movimiento, y voy a poder inferir su madurez efectiva en la expresión de los afectos, cómo manejo la ansiedad con todas las respuestas de perspectiva, que son K. Si son K con F, con forma o sin forma. Las respuestas S, que no las puse ahí, pero también hablan mucho del área afectiva, de los impulsos. Y veo el temperamento del sujeto, lo puedo ver, si es introvertido, si es extravertido. Áreas de personalidad que se analizan también, están el área de las relaciones con los demás, el interés que tiene por los otros, cuán socializado está, cuánto ha introyectado las normas, si le importa o no respetar las normas, la actitud frente a los demás es diferente, si no, el grado de narcisismo. Y las verbalizaciones patológicas, las respuestas que uno no espera, van de lo menos malo a lo más malo. Fabulación es cuando la persona le pone un poquito color, ¿no? Ve una mujer triste. Lo triste es ponerle un poco de su cosecha, pero tampoco es tan... no alcanza a ser patológico, a no ser que se repita mucho. Eso se llama en personalidad histérica. Combinación fabulada, confabulación y contaminación. Eso, contaminación, ya se da en personas psicóticas. Veamos algunas de estas respuestas. Fabulación, lo que yo les decía, que hay mucha elaboración efectiva, los procesos asociativos se están asocia de manera ya exagerada. La interpretación que hace excede la Gestalt, un lago con rocas peligrosas. La confabulación ya no me gusta tanto, ¿ya? Se interpreta acá aparte un detalle que puede o no estar bien visto
para estructurar una respuesta que por lo general no tiene una buena calidad. Alguna parte del cuerpo que no puedo identificar sangrando, también veo unas caderas aquí, podría ser una menstruación, algo así. Si ustedes se fijan, las partes se ven, pero el todo, ya la respuesta pierde su calidad. Ahora no alcanza a ser una respuesta psicótica, no, pero puede darse en personalidades limítrofes, en personas que puede fragilizársele, puede tener alguna fragilidad el juicio de realidad. Sobreelaboran mucho, pueden perder la objetividad, podríamos decir, o ser muy subjetivos a la hora de interpretar los hechos. Combinación confabulatoria tiene dos características, esto que combina partes que son bien percibidas, pero con una articulada de manera muy deficiente. Dos perros apoyándose en una mariposa. No, eso no es posible que dos perros estén apoyados en una mariposa. Ahora depende el cómo la persona justifique su respuesta, porque esta prueba tiene dos etapas. Una primera etapa en donde yo le pido, le digo, mira, acá no hay respuestas buenas y malas, quiero que tú me veas lo que me ves, ¿ya? Y yo anoto todo lo que me ven cada una de las respuestas. Y después vuelvo a pasarle la prueba y le digo que me explique bien dónde vio, por qué cree que la vio, de manera que yo, como examinadora, pueda ver lo mismo que él. Entonces, si la persona me explica que me dice, mira, dos perros apoyados en una mariposa es algo bastante absurdo, pero eso es lo que veo, ella misma enjuicia y hace una crítica de su percepto. Entonces, no, es muy distinto a no ser una voz crítica frente a lo que está viendo. Por eso, el cómo lo ve es fundamental. Dos mujeres jugando por el corazón de dos niñas jóvenes. Esa es otra respuesta, combinación confabulatoria. Bueno, la contaminación ya es más psicótica. Hay contaminación auténtica y contaminación atenuada. Aquí en la contaminación se le contaminan las respuestas. Ve una cosa y se le superpone otra y otra. Entonces, uno como examinador no puede seguirla. Se le empiezan a fusionar y no las puede separar. Entonces, dos pájaros muertos de la risa, una cara con la boca abierta, la misma cara pero con bigote, o sea, en realidad veo la cara de un perro en esa parte de la figura, un perro de caricatura. ¿Se fijan? Yo ya no la puedo seguir. Y se le empiezan a superponer las imágenes. Eso pasa más en esquizofrenia.